¿Cuántos años llevamos dentro de la iglesia, hermanos? Quizá unos llevan 30, otros 20, otros 10, y podemos tomar una lista, pero ¿qué es lo que la iglesia de Dios tiene, hermanos? Voy a tocar 4 aspectos que considero que tenemos como iglesia de Dios y que es importante que retengamos. A ver si concordamos, hermanos, con los aspectos que vamos a analizar en esta tarde. Alguien que diga qué es lo que tenemos como iglesia. Hermano Sergio. Gracias. El hermano acertó en uno de esos aspectos y considero que son tesoros para la iglesia de Dios, que tenemos la fe. ¿Qué más, hermanos, tenemos? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí, pero no entran, hermanos, en esta parte que hemos de meditar. La santificación. Tampoco entra, hermanos. Promesa de la vida eterna. La vida eterna, sí, son más aspectos que tenemos, son muchas cosas que tenemos, pero hoy vamos a abordar, hermanos, 4 aspectos importantes que debemos de considerar. Uno es la fe, ya mencionó el hermano Sergio, y es el tercer aspecto que he considerado. ¿Cuál sería el primero? La vida eterna es una recompensa que hemos de recibir. La palabra, hermano. La palabra de Dios. Otro aspecto importante que tenemos como iglesia. ¿Qué más tenemos, hermanos? Hermanos de plataforma también, ¿sí? ¿Saben? La verdad también. Y es importante, hermanos, que consideremos, que sepamos qué es lo que tenemos como iglesia. La palabra de Dios fiel y verdadera. Primer lugar que tenemos. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué recibimos después? El Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Y qué más tenemos, hermanos? ¿Qué más, hermanos? El gozo. Otro aspecto importante que la iglesia de Dios debe de tener, hermanos. La palabra fiel y verdadera. El Espíritu Santo. La fe y el gozo. Y hoy, hermanos, en estos 4 aspectos hemos de analizar, hemos de reflexionar. Dice, hermanos, quiero que vayan al primer número de los salmos. El salmo número 1, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Bien. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que va a ser como ese árbol que es plantado junto a las corrientes de los arroyos, de los ríos, que su hoja no cae y que su fruto siempre está ahí presente. ¿Por qué será así, hermanos? Porque tomamos el tiempo en meditar en la palabra de nuestro Dios y meditar en la palabra de Dios, hermanos, de día y de noche. Es la recomendación de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros, para que mediante su palabra
podamos sentirnos, hermanos, podamos estar como esos árboles que están en los ríos. Y a más de uno, hermanos, creo que hemos visto cómo es su condición de esos árboles. ¿Acaso están secos? ¿Verdad que no? Están verdes. Su hoja, pues no parece sino caer. Sin embargo, hermanos, nosotros como iglesia de Dios, pues tenemos la palabra de Dios para que también mediante ella podamos estar como esos árboles. Esa es la promesa, hermanos, y que seremos semejantes a esos árboles. Ese es el consejo divino de parte de nuestro Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos la palabra de Dios, la verdad. Y quiero que se ubiquen en el libro de Proverbios, capítulo 5, y vamos a ver las recomendaciones que nuestro Dios nos hace a nosotros como sus hijos. Dice, primer versículo y segundo: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ese es el consejo, hermanos, de nuestro Dios, que siempre podamos estar dispuestos, que siempre escuchemos su voz mediante su palabra. Y a veces, hermanos, a veces se nos puede hacer cansado, o quizás se nos puede hacer repetitivo lo que se habla o lo que se dice. Pero considero, hermanos, que nosotros estamos en un proceso en el cual tenemos que estarnos nutriendo de la palabra de Dios constantemente, porque cada mensaje que se da, hermanos, trae un propósito para nuestras vidas. Y pudiésemos decir, pues yo ya oí ese mensaje, ya lo conozco. Y entonces, hermanos, no estamos prestando oído a lo que Dios nos quiere decir. Proverbios capítulo 2, hermanos, dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y aquel hermana que busca de la palabra de Dios, hermanos, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar, hermanos? Dice que si la buscamos como aquel que busca ese metal preciado que es la plata y el oro, ¿qué sentimiento le causa a alguien que se encontrare oro o plata? Felicidad, alegría, entusiasmo, gozo. Y dice la palabra de Dios que si nosotros, hermanos, la buscamos de esa manera, nosotros vamos a encontrar el conocimiento, vamos a encontrar ese conocimiento que hace sentir pleno al hombre, que hace grande al pequeño. Pero necesitamos, hermanos, buscarlo de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, para que podamos entender el consejo divino de nuestro Dios y que siempre estemos dispuestos a escuchar su voz mediante la palabra, mediante lo que nos ha dado nuestro Dios. Y dice allí en ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice: entonces
entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando hayamos encontrado, hermanos, la palabra de nuestro Dios, vamos a entender justicia y juicio y todo buen camino, porque vamos a ser guiados por nuestro Dios. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos buscando la palabra de Dios? Porque si les preguntara, hermanos, ¿cuántas veces leemos entre semana las Escrituras? Pudiésemos decir 2 veces a la semana, 1 hora todos los días, y así. ¿Y cómo eran aquellos árboles, hermanos, que los hace semejantes? ¿Cómo nos vamos a ver, hermanos, si nosotros estamos alimentándonos de una manera constante de la palabra de Dios? Quiere decir que nuestros frutos van a ser notorios, van a ser frutos buenos o frutos malos. Bueno, si nos estamos alimentando de manera constante de la palabra de Dios. Pero si nos causa sueño el estudiar la palabra de Dios, ¿puede causar sueño la palabra de Dios? ¿Sí nos puede causar sueño? ¿Y quién está actuando ahí? Y entonces, hermanos, quiere decir que debemos estar despiertos en las cosas de Dios. Porque Satanás hace que nuestros oídos se cierren y que se haga pesado lo que el hermano esté hablando, nos esté aconsejando. Y quizá en nuestro corazón podemos decir, es que esto yo ya lo conozco. Y no debemos ser así, hermano. Considero que de día y de noche, hermanos, debemos de meditar en la palabra de nuestro Dios, que es un tesoro que nos ha dado y que cada uno de nosotros hemos adquirido de manera obligatoria. ¿O cómo lo hemos adquirido, hermanos? Voluntariamente, ¿verdad? Porque creemos en Dios y tenemos esa esperanza, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, a veces no hacemos el bien porque no sabemos o no conocemos los beneficios que estos nos han de traer, y no porque no sepamos hacer el bien. Por ello, hermanos, cuando el hombre no tiene el consejo de Dios, cuando el hombre no medita en su palabra, fácilmente es engañado. Fácilmente su pie es desviado del camino de rectitud. Y nuestro Dios no quiere que a nosotros nos suceda eso, hermanos. Por eso Él quiere que nosotros retengamos en nuestro corazón su palabra y que meditemos en ella de día y de noche para que podamos ser semejantes a aquellos árboles que están plantados junto a las corrientes de agua. Isaías, amados hermanos, 55, dice algo muy hermoso, hermanos, en lo cual pues nuestro Dios nos ilustra de que con qué entusiasmo debemos de buscar su palabra, y dice en los primeros versículos 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitarás vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Tenemos un pan, hermanos, que comer, y precisamente es un pan, hermanos,
exquisita y que está simbolizando, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. En lo terrenal, hermanos, todo lo que es de gran valor, todo lo que tiene un precio pues muy grande, hermanos, solo lo pueden obtener y lo pueden conseguir aquellas personas que tienen suficiente dinero. Y la palabra de Dios, hermanos, ¿tiene un precio monetario? ¿Verdad que no? Está a nuestro alcance, hermanos, la palabra de Dios, el meditar en ella. Solamente hace falta que nos sentemos a la mesa a comer de este pan, que es la palabra de Dios, hermanos. Porque sabemos que en esta Biblia que tenemos encontraremos sabiduría. Y es una sabiduría, hermanos, que hace en la mañana nuestro hermano obrero Neftalí decía que ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está, hermanos? Está con Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios es el manjar que nosotros podemos comer, podemos disfrutar día con día. Solo depende de mí si quiero alimentarme de este pan. Proverbios capítulo 9, hermanos. Voy rápido para no causar el sueño, hermanos. Proverbios capítulo 9, versículo 4 dice: cualquiera simple venga acá, a los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Venid, comed mi pan. Ese pan que es la palabra de Dios, hermanos, es la invitación que nos está haciendo para que nosotros nos sentemos a la mesa a degustar de este manjar. Y cuando el Hijo de Dios, hermanos, siga siempre el consejo divino, estará atendiendo también a la recomendación que el apóstol Pablo le hacía a Timoteo, allá en su segunda carta. Le decía: retén la forma de las sanas palabras. Cuando el Hijo de Dios sigue el consejo divino, estaremos acatando esa recomendación. Por ello, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos alimentándonos de este pan. Está a la disposición de todos. Y todos tenemos actividades, todos tenemos trabajos, pero creo que no hay excusa, hermanos, para que no meditemos en la palabra de Dios. Y es necesario, hermanos, porque si no meditamos en la palabra de Dios, vamos a ser engañados y quizá nos vamos a desviar de su camino. Entonces, hermanos, por ello es importante que retengamos este tesoro que es la palabra de nuestro Dios. Y entramos al siguiente aspecto que se dijo que era, hermanos, si me pusieron atención. Gozo. No, hermanos, ya se me... El gozo. El segundo aspecto, el gozo, es el último, hermanos. La palabra de Dios ya lo vimos. El Espíritu Santo, hermanos. La palabra de Dios nos requiere y nos da un distintivo a cada uno de nosotros, hermanos, y quiero que posen sus ojos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud,
el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Entonces, una vez que ha llegado la palabra de Dios a nuestros corazones, ¿qué más se nos da, hermanos? Ese Espíritu Santo, hermanos, que nos va a guiar. Y sabemos que todo aquel que se bautiza, ¿qué es lo que recibe? A ver, hermanos, ¿qué es lo que recibe todo aquel que se bautiza? El Espíritu Santo de Dios, y por ello también es importante, hermanos, que lo retengamos. Eso que nos ha dado nuestro Dios, su palabra, el Espíritu Santo, tenemos que retenerlo en nuestros corazones para que no seamos engañados. Hechos capítulo 2, 38, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué les decía Pedro a las gentes? ¿Qué les decía a las gentes el apóstol Pedro cuando les predicaba? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ya escucharon la palabra ahora? Arrepentidos, dice. 2:38, primera de Pedro. No, perdón, Hechos 2:38. Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso les decía el apóstol Pedro a las gentes. Es lo que se nos ha dicho a nosotros también, que para que podamos formar parte del pueblo de Dios, tenemos que bautizarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando nuestra vida sea transformada? Vamos a recibir ese tesoro que Dios nos da, que es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? De obtener y retener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de que retengamos el Espíritu de Dios? Romanos capítulo 8. Versículos 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Ahí está el consejo, para que nos ocupemos de las cosas del Espíritu. Todo aquel que recibe el don del Espíritu Santo, hermanos, busca siempre las mejores cosas, las mejores virtudes, los mejores dones. Y sabremos, hermanos, cómo conducirnos en este mundo, cómo conducirnos ante la sociedad con la cual nos estamos relacionando. Si vivimos para el Espíritu, ¿cómo van a ser nuestras obras, hermanos? Van a ser en deleites, ¿qué más, hermanos? ¿En placeres? No, hermanos, nos vamos a ocupar de esas cosas que vienen a fortalecer nuestra vida espiritual. Por ello es importante que retengamos el Espíritu Santo de Dios, porque lo podemos perder, hermanos, como iglesia. De manera personal nosotros podemos perder el Espíritu Santo. Y ustedes se han dado cuenta, hermanos, de aquellos que pierden este tesoro. ¿Cómo es su vida, hermano? ¿Cómo consideran que sería su vida? ¿Cómo vivirían, hermano? ¿Cómo viven? Sin esperanza,
¿Viven felices, hermanos, en su entorno? Hermanos, no tienen paz en su ser, no tienen motivación. Todo les parece quizá mal, porque se ocupan solamente de aquellas cosas, hermanos. Por ello es importante que nosotros, hermanos, no descuidemos este tesoro que nuestro Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. La recomendación, hermanos, del apóstol Pablo a los hermanos de Efesios les decía, allá en el capítulo 5, versículo 1, hermanos de Efesios, alguien que se lo sepa de memoria, le decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios, hermanos, siendo nosotros carne y hueso? ¿Cómo podemos imitarle, hermanos? ¿De qué manera? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, pues en el Espíritu, hermanos, viviendo un hombre espiritual, alejado de todo pecado, de todo deseo carnal. De esa manera estamos imitando a nuestro Dios, hermanos, porque siempre vamos a ser movidos a las cosas buenas y no a las cosas terrenales. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, ahí en los Efesios les decía que qué tenían que hacer ellos, hermanos. En el capítulo 4, hermanos, versículo 30 les decía, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué les decía que tenían que dejar? Toda amargura, ese hombre carnal, y que vistieran ese hombre, ese nuevo hombre espiritual, formado conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Es el objetivo sublime de nuestro Dios, que quiere que nosotros, hermanos, transformemos nuestro ser interior, que busquemos siempre, hermanos, las cosas espirituales, que nos alejemos, que transformemos nuestra vida, para que así podamos imitar ¿a quién? ¿A quién decía el apóstol Pablo que debíamos imitar? A Cristo, a Dios, hermano. Por ello, hermanos, debemos desechar todas esas obras que son de la carne. Y ahí la importancia, hermanos, que cada uno de nosotros nos debemos de llevar en mente, que tenemos que retener el Espíritu Santo de Dios. Si lo perdemos, hermanos, nuestra vida va a ir en decadencia de manera espiritual y ya sabemos cuál ha de ser la recompensa, hermanos. Por ello, no debemos descuidar ese don, ese tesoro que hemos recibido. Siguiente aspecto, hermanos. ¿Cuál dijimos que era, hermano Sergio? La fe. Y dice que la fe vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en Romanos 10, 17. Esta fe ahora, hermanos, es traducida en algo muy hermoso que conocemos como ¿cómo? ¿Cómo se ha traducido, hermanos, la fe? ¿Cómo es traducida? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Y la fe también es traducida, hermanos, en esa esperanza que tenemos de poder ver a quién, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestra esperanza debe de estar fincada en las promesas de nuestro Dios, y una de las promesas de nuestro Dios, ¿cuál es? Hay muchas promesas, hermanos. Quiero que me colaboren con una de ellas para una es la vida eterna,
¿Qué más, hermanos? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Tenemos muchas promesas, hermanos, de las cuales la resurrección de los muertos, en eso debe de estar juntada nuestra fe, en esas promesas de ver a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y majestad en las nubes, de que los muertos han de resucitar, de que ha de haber cielos nuevos y tierra nueva. Y el rey David, hermanos, escribía allá en el Salmo 39, como dice, hermanos, versículo 7, Salmo 39, versículo 7, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La esperanza de aquel que no conoce a Dios, hermanos, ¿cómo es? Es una esperanza vaga y que solo se va a esforzar por obtener aquello que está a su vista, a lo material. Humanamente, terrenalmente, los hombres ponen su esperanza y saben obtener una casa, una residencia, quizá un vehículo, un modelo. En eso ponen su esperanza. Y en Romanos, hermanos, capítulo 8, hermanos, nos aconseja, capítulo 8, versículo 24. Ahí vamos a ver cuál es la verdadera esperanza y en la cual nosotros debemos de tenerla presente. Romanos 8, 24 y 26 dice: porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En las cosas que vemos? ¿O en aquellas, hermanos, que no vemos, pero por fe sabemos que han de suceder? Y aquellos hombres, hermanos, ponen su esperanza en las cosas que están a su alcance. Y dicen, pues a lo que se ve, ¿por qué esperarlo? ¿Ve? Y obtienen. Y la verdadera esperanza de los hijos de Dios está puesta en aquellos, hermanos, que no ven y que esperamos por paciencia. Y debemos de esperar, hermanos, haciendo nuestra voluntad o haciendo la voluntad de nuestro Dios. Haciendo la voluntad de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, a Abraham se le hizo una promesa. ¿Cuál era, hermanos? Hermana Edith, que su descendencia iba a ser grande. Y les pregunto, hermanos, ¿este varón vio la promesa de Dios? ¿La pudo contemplar? ¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Verdad que no? No vio esa promesa, hermanos. Sin embargo, Abraham la esperó y murió con esa fe de que Dios cumpliría esa promesa. ¿Y la ha cumplido, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que nuestra fe está fincada en esas promesas, en esa esperanza de que también a nosotros se nos ha hecho esa promesa de que veremos a nuestro Señor Jesucristo, de que si estamos vivos,
seremos transformados, pero que si estamos muertos, hemos de resucitar. Por ello es importante que la fe la retengamos, y a pesar de los problemas, y a pesar de las situaciones que hoy en día se nos presenten y veamos en nuestro entorno, nuestra fe debe de ir en decadencia o debe de ir en aumento. En aumento, porque decía ya en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos iba a resfriar. Y es ahí donde nosotros, hermanos, como iglesia debemos de poner atención, porque si nos dejamos llevar, hermanos, por la problemática que sucede en el país, en el mundo, y nos atemorizamos de esas cosas, hermanos, quiere decir que nuestra fe va en aumento o está disminuyendo. Y hace días o semanas, hermanos, oíamos que había en países, en estados del norte, que había balaceras y que había incendios, y que aquí también, en este estado, pues habían sido detenidos ciento y tantos personas que andaban haciendo o tenían relación con el crimen organizado, no sé, hermanos. ¿Qué ocasionaba eso, hermanos? ¿O qué ocasiona eso en la sociedad? Miedo, angustia, temor. Y ahora, hermanos, les pregunto, si eso, hermanos, afecta a nuestra fe, imagínense cuando venga, dice, esa grande persecución, dice, la cual no ha habido. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Si ahorita nos amedrentamos con esas situaciones, hermanos, que sabemos que tiene que suceder, porque el corazón de los hombres es de continuo hacer el mal, y estas personas que hacen estas cosas están siendo manipulados ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y entonces, hermanos, eso nos debe a nosotros motivar, porque sabemos que estas cosas tienen que suceder y que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca, y que esos acontecimientos no deben de resfriar nuestra fe, sino deben de consolidarla, reafirmarla, hermanos. Porque si nos debilitamos, si nos atemorizamos de todas esas cosas, hermanos, nos puede pasar lo que a Pedro le sucedió cuando le decía al maestro que hasta la muerte iba a ir con él, y él le dijo, no cantará el gallo, dice, antes de que me hayas negado 3 veces. Por ello es importante, hermanos, que nosotros retengamos la fe, retengamos la palabra de Dios, retengamos el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos guíe a la verdad y podamos ser vencedores, hermanos. Les dice en el Evangelio de Mateo, dice que aquel que procure salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de nuestro Señor Jesucristo la volverá a encontrar. Y esa es una de las promesas, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. El gozo, hermanos, quiero ya entrar, voy a saltar algunas citas, y podemos decir, hermanos, me dices que debo de tener gozo, y veo mucha maldad, veo mucha enfermedad, muertes en nuestros seres queridos, y me dices que debo de tener gozo. Estamos en medio de la tribulación y es necesario, hermanos, que tengamos gozo. El apóstol Pablo hacía una recomendación a los hermanos de Tesalonicenses y a los hermanos de los Filipenses. Y quiero que se ubiquen en Tesalonicenses, hermanos, en la primera carta, capítulo 4, hermanos. No, 5, capítulo 5, versículo 16, que dice, estad siempre gozosos. Y a los filipenses les decía, hermanos, capítulo 4, versículo 4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os
recomendación, hermanos, que el apóstol Pablo hacía a los hermanos de Tesalonicenses y a los filipenses, que estuvieran siempre gozosos, no solamente en la abundancia, no solamente en la unidad, sino también en la escasez. Dice, estar siempre gozosos. ¿Por qué lo recomendó así, hermanos, el apóstol Pablo? Porque les decía, estar siempre gozosos a los tesalonicenses y a los filipenses, dice, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo que os gocéis, porque él, hermanos, les quería que siguieran esa recomendación por obligación o por convicción. Por convicción, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les exhortaba que se gozaran en el Señor, pero no por obligación, sino por convicción. Y ahora nosotros, hermanos, ¿qué sucede, hermanos, cuando, y quiero hacer una analogía, cuando nosotros hacemos algo que no nos gusta, pero que tenemos que hacer? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Cómo es ese quizá trabajo? Cuando tenemos que hacerlo, pero no nos gusta y es necesario hacerlo. Un ejemplo, pues en el trabajo, quizá a mí no me gusta lo que estudié, pero lo hago porque tengo que llevar el sustento a mi hogar. ¿Cómo sería el trabajo que yo haría, hermano? Mal, ¿verdad? Quizá de mala gana, desganado. No estaría ese gozo en mí, hermanos. Y el trabajo lo hacemos porque recibimos una recompensa. En el estudio, hermanos, ¿qué pasa? Que cuando al hijo se le dice, tienes que estudiar esta carrera porque vienes de un legado quizá de que tu papá, tu mamá son maestros o son licenciados, son médicos y tienes que seguir ese patrón. Pero al hijo no le gusta pues, ser médico, ser licenciado, ser maestro. ¿Qué sucedería, hermano? Y fíjense, esto sucedió, es un caso real de un conocido pariente de mi esposa, que su primo de ella quería que su hijo, quiso que su hijo fuera licenciado. ¿Por qué? Porque le dijo, tú vas a llevar los asuntos que yo te voy a dar. O sea, tú vas a continuar con ese trabajo. Por tanto, debes de estudiar derecho, debes de ser abogado. Pero el hijo no estaba convencido, hermano, de esa carrera. ¿Qué pasaba, hermanos? Pues estudiaba, pero no se sentía entusiasmado, no había ese gozo en él, porque no lo hacía por convicción, sino lo hacía por una quizá obligación o sugerencia que el padre le estaba imponiendo, hermanos. Ahora, hermanos, cuando alguien toca un instrumento, ¿quién de los padres le ha dicho, hijo, tienes que aprender a tocar la guitarra? ¿Quién le ha dicho así a sus hijos? Y a veces, hermano, puede suceder que el hijo aprende a tocar el instrumento, pero lo toca porque el papá, la mamá, el hermano se lo pidieron, pero no estaba en su corazón ese deseo de aprender a tocar el instrumento. ¿Y cómo va a ser ese instrumento, esa música, esa melodía que vaya quizá a presentar? No va a transmitir ese entusiasmo. Pues no hay en él, hermanos, ese gozo.
del anterior, hermanos, que hemos escuchado, hemos visto, se desprende algo muy interesante, hermanos, que nuestro trabajo, vida y esperanza en Dios debe de constituir un verdadero gozo en nuestra vida. Y solo si lo vemos de esa manera, hermanos, podremos avivar esa flama que hay dentro de nuestro ser. Si hacemos las cosas con gozo, con alegría, por convicción, ¿cómo va a ser nuestra vida, hermanos? En lo espiritual y en lo laboral. ¿Cómo va a ser, hermanos, si nosotros disfrutamos hacer aquello que nos gusta? Va a ser placentero, va a ser más llevadero. No vamos a tener quizá pues problema con ello. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así, hermanos? Porque hemos encontrado un verdadero gozo, un verdadero deleite en esperar en el Señor. Tenemos que esperar, hermanos. Tenemos que esperar con paciencia el día del Señor. Y para ello debemos estar, ¿cómo dijimos, hermanos? Tristes, atemorizados, gozosos, hermanos, siempre, no por temporada, no por, ¿cómo podemos decir? Pues de manera inconstante. Siempre debemos de esperar en el Señor con gozo. Si estamos pasando tribulación, debemos de estar con gozo. Por nada más nos debemos de alegrar, de gozar en las cosas buenas. ¿Verdad que no? Siempre, hermanos, siempre debe de permanecer ese gozo en nuestro corazón, y haciendo eso, hermanos, entendemos que estamos esperando con paciencia esa promesa que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Gozaos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gozaos en la resurrección de los muertos. Gozaos en el establecimiento de su reino. Gozaos en la transformación de los cielos y de la tierra. Gozaos en reinar. ¿Con quién? Con Cristo, con nuestro Dios. En ello, hermanos, nos debemos de gozar. Sabemos que su venida está cerca. Sabemos que los muertos han de resucitar. Viene a establecer su reino, un reino corruptible, incorruptible. ¿Habrá cielos nuevos y tierra nueva? En ello nos debemos de gozar, hermanos. Y el gozo más grande, hermanos, el poder reinar con el Padre. Y nuestro trabajo en él, hermanos, será mejor y tendremos mayor fruto de este si lo vemos de esa manera. Pero si se nos hace pesado, hermanos, si se nos hace pesado seguir el camino que nuestro Dios nos ha dejado, no habrá gozo. Iremos renegando, iremos reprochando el por qué esto, el por qué aquello, y por qué ahora a mí, y por qué no veo bendición. No, hermano. Eclesiastés, hermanos, quiero con esto concluir. Capítulo 3, versículo 22. Dice: así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que tiene. Sabias palabras de este rey, hermanos. Dice: no hay cosa mejor que alegrarse. ¿Quién? Nosotros, hermanos, con lo que hacemos. Que si lo hacemos con gozo, el trabajo al que nos dedicamos, el trabajo en la iglesia,
lo debemos de hacer, dice, con alegría, porque esta es su parte. Aquí es nuestra parte, hermanos, en este mundo, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién, hermanos, nos ha de llevar? ¿Y qué ha de ser después, hermanos, de que nosotros quizá durmamos por un tiempo? ¿Quién nos va a llevar a poder resucitar de los muertos? Ahora, hermanos, dice este rey que nos debemos de alegrar aquí con lo que hacemos. Pero debe de constituir un verdadero gozo, hermanos, porque si no hay gozo, estamos en vano. Así que, hermanos, todo lo que hagamos debemos de hacerlo con alegría, con gusto, de lograr y obtener aquellas cosas que anhelamos. Y si con gusto, con alegría, con entusiasmo logramos queremos obtener vida eterna, pues lo vamos a poder lograr. Pero si se nos hace pesado, escuchar la palabra de Dios, pues ahí, hermanos, estamos quedándole mal a nuestro Dios. Este es el consejo, hermanos. Hay muchos aspectos que nosotros hemos recibido, pero hoy, hermanos, considero importante que como iglesia sepamos que hemos recibido la palabra fiel y verdadera de nuestro Dios. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Hemos recibido la fe. Hemos recibido el gozo. Hay más tesoros, hermanos, que debemos de retener, pero como iglesia, que nos llevemos esto presente. Que si no retenemos esto, no podemos formar parte del pueblo de Dios. Espero, hermanos, no haberlos cansado. Discúlpenme si me excedí unos minutos de su tiempo. Pasa a vosotros, hermanos.